Empieza una nueva franja informativa en contexto global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Después de los ataques de Irán hacia Israel como represalia a la ofensiva en Líbano, Tel Aviv vuelve a bombardear Beirut. El gobierno israelí dijo que Teherán pagará por su ofensiva, mientras que la República Islámica advirtió que, de ser agredida, lanzaría un ataque aplastante. Claudia Sheinbaum juró como la primera presidenta de México. La mandataria pronunció dos discursos, uno en el Congreso, donde asumió oficialmente el cargo, y otro en la Plaza de la Constitución. Además de repasar su programa de gobierno, recibió el bastón de mando de líderes indígenas. Trabajadores portuarios de Estados Unidos iniciaron una huelga en la que detienen el flujo de aproximadamente la mitad del transporte marítimo del país. La medida podría costarle a la economía unos $5.000 millones al día y afectar significativamente el comercio. Vamos a empezar en Líbano, donde el ejército israelí atacó nuevamente la capital, Beirut. Una serie de explosiones se vieron sobre la zona en lo que podría ser la primera parte de la respuesta prometida por el gobierno israelí tras la ofensiva de Irán contra su territorio esta mañana. El ruido de las sirenas y en el cielo una tormenta de fuego. Una salva de misiles balísticos disparados desde Irán han apuntado a Israel este martes. Las alarmas sonaron en todo el territorio mientras los israelíes se amontonaron en refugios antiaéreos. Israel prometió represalias al ataque. Esta noche, Irán volvió a atacar a Israel con cientos de misiles. Este ataque fracasó. Fue frustrado gracias al sistema de defensa aéreo de Israel, que es el más avanzado del mundo, y felicito a las fuerzas de defensa de Israel por este impresionante logro. Cumpliremos con la regla que establecimos. Quien nos ataque, nosotros lo atacamos. Esto es cierto en cualquier lugar donde combatimos al eje del mal. Es cierto para Judea y Samaria. Es cierto para Gaza, Líbano, Yemen, Siria y también es cierto para Irán. Proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa israelí, la cúpula de hierro en Tel Aviv, Jerusalén y Jaffa. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que el ataque era en respuesta a la eliminación de varios altos mandos de los grupos respaldados por Irán, como el Hezbollah libanés. Este ataque viene después de un periodo de autocontrol contra la violación de la soberanía de la República Islámica de Irán, del asesinato del combatiente mártir Ismail Haniyeh por el régimen sionista y en base con el derecho del país a la legítima defensa de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno estadounidense condenó el ataque como una escalada importante y comentó que está coordinando con Israel una respuesta a Irán. Obviamente, esta es una escalada significativa por parte de Irán y es igualmente significativo que pudimos coordinarnos con Israel y crear una situación en la que nadie murió en este ataque, según lo que sabemos hasta este momento. El pasado 13 de abril, Irán y sus aliados ya habían lanzado un primer ataque inédito de misiles y drones hacia Israel, durante la llamada Operación Promesa Verdadera. En ambos casos, Irán advirtió de los ataques. Israel había prometido que Irán pagaría por la ofensiva en la que lanzó 180 misiles sobre suelo israelí. Sin embargo, la República Islámica respondió a sus amenazas y dijo que enfrentaría cualquier acción en su contra con ataques aplastantes. Escuchemos al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Si el régimen sionista que se ha vuelto loco no está controlado por Estados Unidos ni Europa, quiere continuar con estos crímenes o quiere hacer algo con nuestra soberanía e integridad territorial, la operación de anoche se repetirá varias veces, más fuerte, y toda su infraestructura será atacada. Cambiamos de tema, pasamos a México. Claudia Sheinbaum se convirtió en la nueva presidenta del país, la primera mujer en ocupar este cargo. Después de haber tomado juramento en el Congreso y haber pronunciado su primer discurso, la mandataria se dirigió a una multitud en el Zócalo, en la capital mexicana, en la que repasó su programa de gobierno y recibió de la mano de líderes indígenas un bastón de mando, como también lo recibió por primera vez su antecesor y aliado Andrés Manuel López Obrador. Tengo claro que el poder es honestidad y es humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra nación
y nuestro pueblo son grandiosos. Y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Claudia Sheinbaum ocupará el cargo durante los siguientes 6 años y heredará del gobierno de López Obrador los desafíos de sofocar la violencia de crimen organizado y reducir un déficit en la segunda economía más grande de América Latina. Nueva presidencia para México y primera mujer en asumir el cargo. La toma de posesión de Claudia Sheinbaum abre una era que durará 6 años. Estos son algunos de los retos. En seguridad, México sigue en lo alto del ranking en peligrosidad, con al menos 30.000 asesinatos en 2023. Violencia que se cronifica y que es la principal preocupación de la ciudadanía. El otro gran reto es una economía en desaceleración. Con una deuda por el desarrollo de infraestructuras, Sheinbaum también buscará aumentar la recaudación fiscal y el fortalecimiento de las arcas públicas. Y en un país cuya economía informal se sitúa en el 55%, según el gobierno, buscará el compromiso de los empresarios para que brinden más contratos a los trabajadores. También buscará la transición energética, en un país que, según los analistas, tiene grandes ventajas medioambientales para sacarle partido a las renovables, pero la que debería ser la mayor aliada en esta transición, Pemex, no ha dado señas de interés alguno. En política exterior quiere mantener su posición neutral y mediadora en conflictos mundiales y mostrarse negociadora con Estados Unidos, aspirar a mejorar su relación con Europa e intentar superar el desafío de la intensa migración que llega y que sale del territorio. Vamos a Estados Unidos. Los ojos están puestos sobre una enorme huelga de trabajadores portuarios que podría afectar significativamente el comercio. En la primera huelga de este tipo en décadas participan unos 45,000 empleados sindicalizados de 36 puertos desde Maine hasta Texas y amenaza con paralizar las cadenas de suministro y provocar escasez y precios más altos si se llegara a extender en plena temporada de fin de año. Los detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Los trabajadores que cargan y descargan los barcos con contenedores en los puertos del este de Estados Unidos entraron en huelga y esto podría generar graves efectos en la cadena de suministro y los precios de los productos básicos y servicios en Estados Unidos a pocas semanas de una elección presidencial en la que el tema central es la economía y la inflación. Analistas de JP Morgan han estimado que los costos en los cierres de los puertos podrían ascender hasta $5,000 millones al día. El paro también podría tener efectos inmediatos para los camioneros y trabajadores de tiendas en todo el país. Al respecto, la Casa Blanca informó que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han pedido a las partes que deben sentarse a la mesa y negociar con buena fe y de manera justa y rápida. Según evaluaciones de agencias del gobierno, se espera que los impactos en los consumidores sean limitados en el corto plazo, incluso en las importaciones en áreas de combustible, alimentos y medicinas. En la noche del lunes se venció el contrato de 6 años que tenía que renovar el sindicato International Longshoremen's Association, ILA, y la contraparte, que es la Alianza Marítima de Estados Unidos. El sindicato pide que haya un aumento salarial y que se les proteja contra la automatización del trabajo. La alianza pide que se sienten a negociar. En otras noticias de Estados Unidos, terminó el primer y único debate entre los candidatos a vicepresidente de cara a las elecciones de noviembre. Tim Walz, del Partido Demócrata, y J.D. Vance, del Partido Republicano, se vieron cara a cara y se enfrentaron en varios temas que han definido la campaña presidencial, como por ejemplo el aborto, la inmigración, el cambio climático, la economía y también asuntos de política exterior, como la actual crisis en Medio Oriente y el acuerdo nuclear con Irán. En su primera oportunidad de demostrar su valía ante los legisladores y la opinión pública, el nuevo primer ministro francés Michel Barnier expuso su declaración de política general enumerando las medidas que el conservador espera impulsar en el Parlamento a pesar de no contar con mayoría para su nuevo gobierno. Su prioridad, reducir la abultada deuda de Francia. Lea Jurel nos amplía. Al comenzar su discurso de política general, el recién investido primer ministro francés hizo un diagnóstico. El problema más urgente de Francia es su colosal deuda pública. 3,2 billones de euros, y si no tenemos cuidado, llevará a nuestro país al borde del precipicio. Por eso, quiero decirles como primer compromiso que nuestro objetivo es reducir el déficit de nuestro país al 5% en 2025.
La primera forma de hacerlo, dijo Barnier, es recortar el gasto público y garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente, evitando el despilfarro y el fraude. Esto constituirá por sí solo 2/3 del plan de reducción del déficit del gobierno. En cuanto a la segunda parte de su plan, es una a la que los aliados del presidente Emmanuel Macron se oponen frontalmente desde hace tiempo. Pediremos una contribución a las grandes empresas que obtienen beneficios sustanciales. También significa que pediremos a los franceses más ricos una contribución excepcional para evitar las estrategias de elusión fiscal de los mayores contribuyentes. Barnier también insinuó posibles negociaciones sobre las enmiendas a la controvertida reforma de las pensiones de Emmanuel Macron y presentó un aumento del 2% del salario mínimo, unas propuestas que probablemente no calmarán la ira de las miles de personas que protestaron el martes. Nuestras exigencias son claras. Hay que aumentar los salarios y las pensiones. Necesitamos dinero para financiar nuestros servicios públicos, hospitales, escuelas, universidades y organismos de investigación. Y debemos abandonar de una vez por todas la reforma del seguro de desempleo y derogar la reforma de las pensiones. Además de enfrentarse a una moción de censura en los próximos días, Barnier tiene que elaborar una propuesta de presupuesto para 2025, prevista para la semana que viene. Vamos a Japón, que ya tiene nuevo primer ministro. El Parlamento invistió este martes a Shigeru Ishiba, un exministro de Defensa que llega en reemplazo del ex premier Fumio Kishida, quien se apartó la semana pasada para dar paso a un nuevo liderazgo en el gobernante Partido Liberal Democrático. Relevo de poder en Japón. Shigeru Ishiba ha sido investido en el Parlamento como el nuevo primer ministro, tras alcanzar la victoria en una de las carreras por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático más reñidas de la historia. Ishiba, exministro de Defensa, fue electo líder del partido el viernes en sustitución de Fumio Kishida, que dimitió el martes para dar paso a una transición. El nuevo primer ministro ya ha hecho 2 de sus primeros anuncios. Formaré inmediatamente un gabinete y estableceré una administración. Creo que es importante que la nueva administración sea juzgada por el pueblo de Japón lo antes posible. Una vez que nos organicemos, me gustaría convocar elecciones generales para el 27 de octubre. Por lo pronto ha cumplido este martes Yoshimasa Hayashi, que ha conservado su puesto de secretario jefe del gabinete. Fue el encargado de anunciar el nuevo equipo de gobierno de Japón, un gabinete que ya tiene un nuevo objetivo y medidas económicas en preparación. Quiero que este gabinete goce de la confianza del pueblo y empatice con él. Aplicaremos una política fiscal que dé la máxima prioridad al fin de la deflación. Como primer paso, elaboraremos en breve un paquete de medidas para aliviar el dolor que supone para los hogares la subida de precios. El nuevo gobernante deberá afrontar la pérdida de popularidad del partido y hacer frente a una crisis demográfica, una economía mediocre y el temor a la expansión militar de China. Los mercados también han reaccionado negativamente y el Nikkei se desplomó casi 5% el lunes. El respaldo de Ishiba a la subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón hizo subir el yen, mientras que la perspectiva de una subida del impuesto de sociedades ha preocupado a los inversores. En noticias de Nigeria, ciudadanos manifestaron durante el Día de la Independencia del país en contra de las medidas económicas del gobierno del presidente Bola Tinubu. Los opositores alegan que las decisiones de apertura económica que ha impulsado el gobierno han mermado las finanzas del ciudadano de a pie. Las protestas por la crisis económica marcan el Día de la Independencia de Nigeria. Luego del anuncio gubernamental de relajar los controles cambiarios en búsqueda de inversión extranjera, algunos ciudadanos nigerianos dudan acerca de la eficacia de las medidas. Este martes, cientos de personas se agolparon en las principales ciudades del país para protestar en contra del gobierno del presidente Bola Tinubu. Los opositores alegan que las medidas económicas del gobierno, sumado a los altos precios de los enseres básicos, hacen que sea difícil vivir en el país. Millions of Nigerians are disappointed. You need not to be told. Millones de nigerianos están decepcionados. Yo espero que el presidente anuncie varias cosas, como por ejemplo que los precios volverán a su nivel normal. Por su parte, el presidente hizo un llamado a la calma, argumentando que su manejo de la economía nacional mejorará las finanzas de los nigerianos a mediano plazo. I am deeply aware of the struggles many of you face. Nuestra administración sabe que muchos de ustedes luchan con el aumento de costes y la búsqueda de empleo.
Quiero asegurarles que sus voces son escuchadas. Les aseguro que estamos comprometidos con encontrar soluciones sostenibles para los ciudadanos. Desde que llegó al poder el año pasado, Tinubu ha implementado una política de apertura económica que ha implicado recortes en las subvenciones a los combustibles, la devaluación de la moneda y la búsqueda del aumento de la inversión extranjera en el país. En agosto de este año, fuertes protestas contra las decisiones económicas del gobierno dejaron a 22 personas muertas luego de que las fuerzas del orden dispararan contra la población civil. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.